Muy buenos días, queridas hermanas y hermanos. Es un privilegio enorme para nosotros estar aquí con ustedes en esta mañana y compartir un poco con ustedes. Y sí, antes de empezar, quisiera saludar de manera especial al hermano Pedro, su esposa Marta, que los he visto en el Zoom aquí. Pero soy amigo con ellos de toda la vida, ¿no? Nací aquí en el Perú, en Lima, a unas cuadras nomás de acá, en Pachitea. No sé cuántos conocen, bueno, lo que era la librería El Inca, ¿no? Ahora la librería CLC. Ahí, mi papá cuando era misionero acá con mi mamá, uno de sus primeros ministerios era de ser gerente de la librería. Entonces yo nací en el departamento que estaba encima. Y de niño jugaba con el hijo de nuestros hermanos Hawking, su hijo David, ¿no? Entonces, ¿cómo es el Señor, no? Bueno, a los 16 años fui a estudiar a Inglaterra y después fui profesor de primaria por varios años, antes que el Señor me llame a volver aquí al Perú. Pero voy a compartir quizás un poco más acerca de eso al finalizar. Pero aquí conocí a mi esposa Ruth. Ella ha estado acá en el Perú desde el 2004. Es de Irlanda del Norte, pero ahora es peruana también, por ser casada con un peruano. Entonces, ambos tenemos doble nacionalidad. Sí. Y mi esposa me dijo si podía enviar saludos a la familia Díaz. Ella fue bien amiga en sus primeros años aquí en el Perú con la hermana María Díaz. Ella realmente ayudó mucho a Ruth en sus primeros años acá. Entonces, qué lindo, ¿no? Que ya nos habíamos conocido un poco, pero para mí, primera vez tener el privilegio de estar con ustedes. Y como dijo el hermano Giovanni, también nos acompaña la hermana, otra María, la hermana María Huamanchumo. Ella recién ha entrado a trabajar con nuestra misión, ¿no? Latin Link, hace unas semanas nomás. Y está trabajando con nosotros un día a la semana y su rol es de movilizadora misionera, ¿no? Entonces ella va a compartir un poco de qué es Latin Link. Yo no voy a compartir tanto de eso, pero ella nos va a compartir después acerca de qué es lo que hacemos, ¿no? Como ministerio. Pero quizás quieren saber qué es lo que hacemos yo y Ruth, ¿no? Acá. Bueno, yo tengo el privilegio de ser, se llama líder internacional de Latin Link, basados acá en el Perú, aunque estuvimos estancados por 18 meses durante la pandemia en Reino Unido, en Inglaterra y también en Irlanda del Norte. Fuimos por una visita programada de 6 meses, terminó siendo 16 meses. Estamos acá de vuelta 3 meses. Entonces tengo el privilegio de dirigir nuestra misión. Mi periodo termina en febrero, pero después de febrero seguiremos acá, ¿no? Yo estaré más enfocado en la formación de líderes cristianos, ¿no? Acá en el Perú, gracias al Señor. Y Ruthie, su cargo, ella tiene una responsabilidad también a nivel internacional de la misión, que es por coordinar lo que es el cuidado integral de nuestros miembros. No es que ella cuida de cada uno de los 150 miembros que tenemos, pero coordina y trabaja con los responsables en cada país y tiene un rol estratégico en esa área. Y también ella trabaja en lo que es el cuidado de misioneros peruanos que salen acá del Perú y trabaja con un equipo peruano aquí en ese rol. Bueno, hermanos, a mí
Me encantan las prédicas expositivas de la palabra. Estamos muy acostumbrados en nuestra iglesia aquí en Lima y quiero enviar también saludos de la iglesia presbiteriana de Surco, donde normalmente nos congregamos. Todavía nosotros estamos 100% en línea por ahora, ¿no? Sí, y acostumbramos, ¿no? Estudiar libros de la Biblia, capítulo por capítulo, domingo tras domingo. Entonces, hermanos, lo siento, en esta mañana no es una prédica expositiva. Yeah. Vamos a saltar un poco por la palabra. Y me explico, ¿no? Quizás se han dado cuenta, ¿no? Que la palabra misionero, ¿no? En sí, esa palabra misionero, la palabra misión, no la encontramos. ¿Ya? No la encontramos así, la palabra misma, ¿no? En la palabra, ¿no? Y aquí estoy esta mañana predicando, compartiendo acerca del llamado misionero. ¿Cómo así? ¿No? Y aunque esa palabra, y hay muchas palabras, ¿no? que usamos hoy en día, que no las encontramos así literalmente, ¿no? En la Biblia, pero sabemos que tenemos un Dios misionero. Y de Génesis a Apocalipsis, toda la palabra habla de los propósitos de la misión de Dios para con su pueblo, para con nosotros, ¿no? Pero sería bueno quizás para empezar a tomar una definición de esta palabra misionero antes de explorar qué es el llamado. O sea, ¿todos somos llamados a ser misioneros? No sé. Depende, ¿no? Depende de cómo definimos esa palabra misionero. Entonces, voy a compartir una definición que encontré recientemente en un artículo publicado por alguien que está escribiendo por Comibam. No sé si han escuchado de Comibam, ¿no? El Congreso Misionero Iberoamericano. Y nosotros formamos parte de la expresión en el Perú, de Comibam. El hermano Rolando, que compartió, también es parte, ¿no? Y acá en el Perú se llama RioGlobal.p, Río de Red de Iglesias y Organizaciones Misioneras. Bueno, en ese artículo definía al misionero así. Voy a leer, dice: alguien que cruza intencionalmente las fronteras con el propósito de comunicar el evangelio para ganar personas para Cristo, discipular a nuevos creyentes, plantar iglesias, capacitar líderes bíblicamente y ministrar a todo el cuerpo de Cristo de manera integral. Las fronteras que deben cruzarse pueden ser lingüísticas, cosmovisión religiosa, fronteras geopolíticas, socioeconómicas, etc. La mayoría de las veces queremos decir que este individuo debe pasar de una cultura a otra. Okay. Entonces es un salir, ¿no? Un llamado de Dios para salir de tu contexto e ir a otro contexto diferente, ¿no? Entonces, a diferencia del llamado que todos tenemos, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos un llamado de Dios de compartir el evangelio en el lugar donde Dios nos ha puesto, ¿no? Eso es responsabilidad de todos nosotros, en nuestro vecindario, en nuestro trabajo, en el mercado, en la universidad, en el colegio, ¿no? Donde quiera que estemos, Dios nos llama, ¿no? A ser sal y luz, ¿no? Pero en el tema de ser misionero, ¿no? Hay esta diferencia, ¿no? Implica también una salida de tu contexto actual y ir a otro lugar, ¿no? Y no sé en esta mañana a quién Dios estará hablando
acerca de ese tipo de llamado, ¿no? El de salir. Quizás hay personas aquí, ¿no? Antes de seguir voy a orar, ¿no? Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de estar reunidos acá en tu nombre, Señor. Gracias por el privilegio de compartir la Santa Cena juntos, Señor, que nos recuerda el sacrificio que hizo Jesús por nosotros para darnos nueva vida. Señor, háblanos en esta mañana de tu palabra. Señor, tú sabes si hay alguien aquí que está quizás explorando un llamado misionero en esta mañana. Pero Señor, gracias por el llamado que das a cada uno de nosotros de ser tus testigos, de ser sal y luz en este mundo. En tu nombre oramos, Señor. Amén. Amén. Bueno, como dije, nuestro llamado principal de todos es siempre a Cristo. Y Dios nos llama a sí mismo por medio de lo que hemos celebrado en esta mañana, ¿no? Nos ha llamado por medio de su Hijo Jesús. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 9, dice así: Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios quien nos ha llamado. Todos aquí que nos llamamos hijos de Dios, nos ha llamado a todos a tener comunión con su Hijo Jesús. En la iglesia presbiteriana nos referimos mucho al Catecismo Mayor de Westminster. Yo soy enviado, o fui enviado antes de conocer a Ruth por una iglesia en Inglaterra bautista. Nunca había escuchado hablar del Catecismo Mayor de Westminster, pero ahora sí, mi conocimiento es un poquito, comparado a la de mi esposa. Pero hay una pregunta ahí, dice, ¿cuál es el fin principal y más noble del hombre? Y la respuesta es esta, es el fin principal y más noble del hombre es el de glorificar a Dios y gozar de Él para siempre, ¿no? Y eso los que hemos sido adoptados a la familia de Dios, ¿no? Ese es nuestro llamado de glorificar en nuestras vidas cada día al Señor. Romanos 11, 36 dice: porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Amén. Os Guinness, en el libro El Llamado, dice: ante todo hemos sido llamados a alguien, a Dios, no a algo ni un lugar. ¿Ya? Entonces, ante todo, hemos sido llamados a Dios, a ser parte de su familia, ¿no? Pero después él añade, ¿no?, que Dios también nos llama a una vocación específica, ¿no? O sea, el plan que Dios tiene para nuestras vidas también incluye nuestra ocupación, ¿no? El rol que tenemos en el día a día, ¿no? Muchos creyentes luchan, ¿no?, por conocer su llamado. Y es interesante que nuestra cultura hace una distinción entre lo sagrado y lo secular, ¿no? Y a veces como exaltamos las cosas o los roles, las actividades sagradas, ¿no? A veces ponemos, ¿no?, o enaltecemos, ¿no?, quizás el rol del misionero, ¿no? Y en realidad no debe ser así, ¿no? Todos somos iguales delante del Señor,
¿no? Tozer, en su libro La búsqueda de Dios, dice esto, dice la antítesis sagrado secular no tiene fundamento en el Nuevo Testamento, ¿no? O sea, que el Señor te ha llamado, ¿no? A trabajar en esa empresa, ¿no? A estudiar en esa universidad, ¿no? No quiere decir que no te va a usar allí, ¿no? Ese llamado es tan importante como de que si el Señor te llama a otro país, ¿no? Sabemos que el Señor nos llama a glorificarle no solo los domingos, no solo en la reunión de oración, ¿no? Es cada día, es cada momento en el lugar donde Él nos ha puesto. El apóstol Pablo en su carta a los Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, ¿no? Cualquier actividad en la que estamos involucrados debemos hacerlo como para el Señor. Entonces, todos tenemos un llamado principal a glorificar al Señor, pero también vamos a tener un llamado específico o secundario. ¿Cómo vamos a vivir nuestra fe en un contexto específico? Eso va a moldear la forma que pensamos, hablamos, actuamos, porque nuestras vidas están enfocadas en Dios. Nuestro llamado puede ser a un lugar geográfico, ¿no? Conversen con Ruth después acerca de cómo fue su llamado al Perú. Y no fue que un día despertó, sintió que el Señor le estaba llamando al Perú y al siguiente día compró el vuelo ¿no? Y se vino. Fue todo un proceso, fue una lucha para ella. Pero al final fue obediente, ¿no? Y el Señor la trajo aquí, pero fue todo un proceso, ¿no? Pero no necesariamente va a ser, como hemos dicho, un llamado a otro país. También esto se puede referir a las habilidades que el Señor te ha dado, ¿no? O los dones, las experiencias que el Señor te ha permitido, ¿no? Cualquiera sea eso, ¿no? El Señor quiere que te glorifiques en eso, ¿no? Y tenemos tantos ejemplos, ¿no? En la Biblia de personas que fueron llamados para cosas específicas, ¿no? A la vida de Abraham, Moisés, Samuel, Ruth, Daniel, los discípulos, el apóstol Pablo, Timoteo, ¿cuántos más, no? Ejemplos de cómo Dios llama a sus siervos a una tarea específica, ¿no? Me encanta esta respuesta de Ruth, ¿no? Ruth en capítulo 1, versículo 16, en cuanto a su llamado. Y ella le responde, ¿no? A su suegra, dice, no insistas en que te abandone o en que me separe de ti, porque iré donde tú vayas y viviré donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios, ¿no? En Juan 15:17 vemos el cargo que Jesús le da a Pedro, ¿no? Y dice, no, por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Y a Pedro, ¿no? le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado, ¿me quieres? Así que le dijo el Señor, Señor, tú lo sabes todo.
tú sabes que te quiero. Y viene la respuesta de Jesús, ¿no? Apacienta mis ovejas, ¿no? Entonces, quizás en esta mañana no es un llamado a otro lugar que estás sintiendo, pero sí estás luchando con cuál es mi llamado. Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿No? Pero sí, estamos en el mes misionero y con este enfoque en un llamado misionero. Entonces, ¿cómo sé si tengo un llamado misionero? Y la verdad es diferente para diferentes personas. Y creo que cuando uno conversa con misioneras, misioneros y hacen esa pregunta, ¿no? ¿Cómo fue tu llamado? Van a encontrar tantas historias diferentes, increíbles, ¿no? Pero hay algo en común. Cada persona que siente un llamado misionero debe buscar la guía del Espíritu Santo, ¿no? No es algo que nace simplemente como una buena idea en nuestra cabeza. Y bueno, quizás nace así, pero si nace así, ponte a orar. Ponte a orar, a buscar al Señor, a buscar su guía, ¿no? Para algunos quizás este llamado llega de forma muy clara, pero para otros, como comenté, para Ruth, mi esposa, fue un proceso más largo, ¿no? Sí, quizás no es que sentimos, ¿no?, que nos llegó una visión o vimos algo escrito ahí, aparece en la pared, anda a Turquía. ¡Wow! ¡Qué lindo sería!, ¿no? Que sea así. Y no digo que para algunos, ¿no?, no sea así, ¿ya? Pero para la gran mayoría es mucho más un proceso más largo de buscar la voluntad del Señor, de orar, de consultar con otros y sí, y de ver cómo el Señor va guiando paso a paso, ¿no? En esta última parte, quizás antes que yo comparto cómo fue mi llamado, algunas cosas que pueden ser como pautas para ayudarnos a discernir el llamado de Dios, ¿no? Y la primera es la palabra, ¿no? O sea, Dios nunca nos va a llamar a algo que va a contradecir lo que está en su palabra, ¿no? Entonces, busquemos ahí, ¿no? Salmos 119, 105, ese lindo versículo, ¿no?, que siempre memorizábamos en los campamentos de Unión Bíblica acá, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y un sendero a mi camino, ¿no? Si alguien no está buscando lo que dice el Señor a través de su palabra, hay que cuestionar un poco de dónde viene ese llamado, ¿no? Después, ya lo hemos dicho, pero la oración, ¿no? La oración fundamental, ¿no?, para explorar tu llamado, ¿no? Hechos 13:2 dice esto, dice: mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado, ¿no? Ahí estaban reuniéndose, ¿no?, en un culto de oración, orando juntos, ¿no? Y de pronto el Espíritu Santo habla, ¿no?, y dice: apártame a Bernabé y Saulo, ¿no? Entonces sí, es algo que se explora juntos, ¿no? Si alguien aquí siente un llamado misionero, debe compartirlo con otros para que juntos la iglesia puede estar orando. Otra cosa que es de ayuda: otros creyentes
con sabiduría, ¿no? O sea, si sientes un llamado, quizás no estoy diciendo el próximo domingo pide permiso para ponerte al frente y compartir con toda la iglesia ahí mismo, ¿no? He sentido este llamado, no. Pero sí debes buscar a personas de confianza, ¿no? Dentro de la iglesia. Buscar tiempo con su pastor, ¿no? Con personas de experiencia, para simplemente compartir, dice, hermanos, estoy sintiendo esto en mi corazón. ¿Pueden estar orando conmigo? ¿No? ¿Pueden estar orando para que el Señor confirme si esto es de Él o no? ¿No? Qué lindo es tener esas personas en nuestras vidas, ¿no? Personas a quien podemos acudir y pedir que oren por nosotros. Pablo en su segunda carta a Timoteo, el primer capítulo y versículos 5 y 7, dice así: traigo a la memoria tu fe sincera, la cual animó primero a tu abuela Loida y a tu madre Eunice, y ahora te anima a ti. De eso estoy convencido. Por eso te recomiendo que avives la llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse las manos. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio, ¿no? Como Pablo trae a la memoria, ¿no? Estas personas, estas hermanas, Loida y Eunice. Y necesitamos de esas personas en nuestras vidas. Otra cosa que el Señor usa también es nuestras experiencias y las circunstancias de la vida. Y al final, cuando comparto mi propio testimonio, está muy vinculado a eso también. Sí. Sí, y por último, una cosa que también ayuda en esto de discernir el llamado, ¿no? Es si esta persona que dice o siente tener un llamado, ya está entregando su vida por completo al Señor y está dispuesto a servirle, ¿no? Ya donde está, ¿no? Una forma de comprobar, ¿no? El llamado es que la persona ya está en las cosas del Señor, ¿no? Un poco raro sería que quizás un hermano venga a compartir que tiene un llamado misionero, pero no se ha estado reuniendo, congregando, involucrando en su propia iglesia, ¿no? Y es tan importante eso, ¿no? Que la persona que siente ese llamado ya está enraizada, ¿no? En una iglesia local, ¿no? Sí, estos primeros dos versículos, ¿no? Tan conocidos de Romanos 12. Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, les ruego que cada uno de ustedes, en adoración espiritual, ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta, ¿no? Entonces, si estás sintiendo un llamado misionero, ya debes estar, ¿no? Teniendo una relación tan estrecha con el Señor y haciendo lo que Pablo dice acá, ¿no? Presentando tu vida, ¿no? Como sacrificio vivo, ¿no? Dispuesto para servir, pero ya sirviendo también, ¿no? Entonces les dejo con algunas preguntas que quizás puedan ayudarles, ¿no? A discernir el llamado de Dios para sus vidas. ¿Cómo te está hablando Dios
acerca de tu futuro? ¿Sientes que Dios te está llamando a un lugar específico o a entregar tu vida a un propósito específico? ¿No? ¿Qué sientes? ¿Cómo te está hablando Dios? ¿Qué me están diciendo o qué te están diciendo tus amigos que respetas acerca de tu futuro? ¿Qué están diciendo las hermanas, los hermanos que te rodean? ¿No? Antes que yo regresara al Perú, en el 2007, varios hermanas y hermanos de mi iglesia por años estaban diciendo, Pablo, ¿cuándo vas a regresar al Perú? O sea, como que Dios no te está hablando, no es tiempo que regreses, ¿no? O sea, ¿qué están diciendo las personas en tu entorno que te rodean? Otra buena pregunta. ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? ¿Ya? ¿Cuáles son las cosas que te apasionan? Siempre me he preguntado, ¿no? ¿Cómo es que a veces las personas que terminan enseñando en la escuela dominical no tienen pasión por los niños, ¿no? Y en sí, un poco que no tiene sentido, ¿no? Si tú no amas a la niñez, si tú no tienes esa pasión por los niños, va a ser bien frustrante, ¿no? Ser profesor en escuela dominical, ¿no? Y no digo que Dios no nos llama a hacer cosas, ¿no? Difíciles o fuera de lo que, ¿no? A lo que estamos acostumbrados. No, es increíble cómo el Señor nos pone en situaciones que quizás nunca nos hubiéramos imaginado. Pero también es importante que el Señor usa ya lo que Él ha puesto en ti, ¿no? La persona que eres, ¿no? Entonces, ¿dónde está? ¿Dónde está tu pasión? ¿Cuáles son las cosas que te interesan? Hay un lugar específico, hay un país, hay un pueblo, hay una cultura que te interesa. De niña, Ruthie ya tenía, o sea, yo de niño en mi pared tenía figuras de Maradona, ¿no? De niño, afiches en la pared de mi cuarto. Ruthie tenía figuras de la África, y, o sea, de cosas, ya tenía una pasión por otros países, aún de niña, ¿no? ¿Qué obstáculos o desafíos tienes para seguir el llamado de Dios para tu vida? ¿No? Porque lo cierto es, si sientes un llamado misionero, hay un enemigo que no le va a gustar, ¿ya? Y van a haber obstáculos, ¿no? Van a haber desafíos. Y solo es acudiendo al Señor, entregando esas cosas a Él, ¿no? Orando, pidiendo el apoyo de otros, que vas a poder como sobrellevar esas cosas, ¿no? No, creo que no he escuchado de alguien que su llamado misionero fue simple, ¿no? Que sintió el llamado y la semana siguiente Dios había proveído todo lo que se necesitaba y el misionero salió. No, no es así la vida, ¿no? Y parte de esos desafíos es prepararte para lo que ya viene después en el campo misionero, ¿no? Y pregunta tan importante, ¿no? Si sientes este llamado misionero, ¿tienes el apoyo de tu iglesia? ¿No? Para cualquier persona, ¿no? Para cualquier misionero que forma parte de Latin Link, tiene que ser enviado, porque no es nosotros la agencia que envía, es la iglesia que envía, y tiene que tener ese apoyo de una iglesia local, ¿no? Ruth y yo somos súper bendecidos, ¿no? Somos enviados por 2 iglesias porque fuimos
enviados de soltero, Ruth de su iglesia en Irlanda del Norte, yo de mi iglesia en Inglaterra, y ahora las dos iglesias nos han adoptado y somos enviados como pareja, ¿no? Que es súper lindo, ¿no? Pero voy a terminar antes de que la hermana María comparta un poco acerca de Latin Link, que es Latin Link, pero quiero terminar compartiendo de mi propio llamado, ¿no? Y cómo fue para mí. Ya les dije al comienzo, ¿no? Que a los 16 años salí del Perú para ir a vivir a Inglaterra. Y cuando salí del Perú, pensé, nunca voy a regresar de misionero. ¿Ya? Ese era el sentir en mi corazón, ¿ya? En ese momento. Seguro no voy a regresar de misionero. Quiero regresar al Perú, ¿no? Yo quería estudiar, graduarme de profesor y regresar al Perú como profesor, ¿ya? Pero pensé, no siento el regresar como misionero. Había visto cosas en el entorno misionero que pensaba, no, Señor, esto no es para mí, ¿no? Pero, ¿cómo es el Señor, no? Y él tenía otros propósitos, ¿no? Y fue en el 2004, o sea, 3 años antes que regresara al Perú, el 2004, y fue un domingo, domingo de Ramas, ¿no? De Ramos. Y yo estaba yendo a mi iglesia y iba temprano porque íbamos a tener una escenificación de Jesús entrando a Jerusalén, ¿no? Y hermanos, si les digo que ¿saben qué parte me tocaba a mí en esta escenificación? ¿Ya? A mí me tocaba ser el asno, ¿ya? En la escenificación. Esa es la parte importante que tenía. Pero hermanos, les cuento que nunca llegué. ¿Y por qué no llegué? Porque estaba en mi carro manejando hacia la iglesia y en eso hay un camión que está esperando para doblar a la derecha, ¿no? Yo lo había visto, no pensé nada, ¿no? Yo simplemente iba derecho. Pero este camión era como un animal o un niño que salta delante del carro y de pronto, cuando yo estoy cruzando, ¿no? El camión sale, ¿no? Y yo ni pude frenar, simplemente era una parte donde estaba acelerando, ¿ya? Y boom, choqué con el lado de este camión y tuve como, no sé, milisegundos, ¿ya? Que antes del impacto, ¿no? O sea, que dije, gracias Señor por la vida que me has dado, ¿ya? O sea, recuerdo, agradecí al Señor por la vida que me había dado y pensé, pum, después del impacto que iba a despertar en el cielo. O sea, así era, ¿ya? Pero obviamente no pasó eso, ¿no? Hubo el impacto y no sé cómo, pero milagrosamente sentí, no, o sea, todavía estoy vivo. Tenía un dolor en la columna increíble, pero pude, no sé cómo, salir del carro y me eché al lado de la pista, ¿no? Y en como 1 minuto llega una ambulancia, increíble lo rápido que fue, y me lleva nomás a emergencia al hospital, que no estaba lejos. Y el cirujano que estaba de turno era padre de familia de un niño en mi clase de la escuela, ¿ya? Y era padre de un niño que tenía muchos problemas, ¿ya? Y nunca he estado tan agradecido de haberle dado tiempo a este padre de familia, porque siempre venía después de clases para hablar de su hijo, y yo lo recibía, hablaba con él, ¿no? Un poco regresando de esa parte de en todo lo que hace glorifica al Señor, ¿no? Entonces yo estaba tan agradecido que había tenido un buen trato, ¿no? con este padre. Entonces me examina y dice, ya vamos a tener que hacerte unos rayos X, ¿no? Y estaba echado en el hospital todo ese día, ¿no? Con este dolor. Y milagrosamente lo único que había sufrido era en 3 vértebras inferiores como una fractura muy leve, ¿no? Que o sea, no te pueden inyezar, simplemente con el tiempo se sanan, ¿no?
Y eso es lo único que tenía. Pero durante todo ese día de estar echado en el hospital, le preguntaba al Señor, ¿por qué has guardado mi vida? ¿Para qué has guardado mi vida? Un año antes, mi primo de la misma edad está yendo a su trabajo en su motocicleta, día lluvioso, pum, choca, cae y muere instantáneamente. Y yo le pregunté al Señor, ¿por qué llevaste a mi primo y a mí me has guardado la vida por un propósito? Y ahí fue que el Señor dijo, mira, creo que quiero que regreses a tu país, al Perú, ¿no? Y el seguro del chofer que causó el accidente, el seguro tuvo que pagar como una indemnización, ¿no? Por el accidente. Y con ese dinero hice 3 visitas cortas, exploratorias al Perú, ¿no? Y ahí fue en un lapso de como 18 meses que el Señor confirmó, sí, quiero que regreses al Perú. Entonces así fue que en 2007 regresé con Latin Link. Mis primeros años en el Perú, estuve en Arequipa como profesor, enseñando a jóvenes adultos con discapacidad en un centro ahí, Shalom. Después, bueno, ya me conocí a Ruth, nos casamos y por un tiempo compartimos el rol que tenía ella de coordinadora de corto plazo. Y de ahí el Señor me llamó a liderar Latin Link aquí en el Perú. Y los últimos 4 años ya a liderar a nivel internacional. Pero sí, fue a raíz de ese accidente, ¿no? Sí, eso fue como un punto de quiebre para mí. Pero obviamente Dios usó a muchas personas, ¿no? En el camino para confirmar ese llamado. Y sí, doy gracias al Señor que aquí estamos. Entonces, como dije al comienzo, no sé en qué situación se encuentran cada uno de ustedes, pero si sienten ese deseo, si sienten quizás que Dios te está llamando a salir de tu contexto actual, ¿no? Habla con alguien, compártelo con alguien, no lo dejes ahí en tus propios pensamientos, ¿no? Vamos a orar. Yeah. Padre Celestial, te damos gracias en este día, que tú nos has llamado a cada uno de nosotros a formar parte de tu familia aquí, Señor. Señor, gracias que cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de compartir tu evangelio, de glorificarte cada día en el lugar donde tú nos has puesto, Señor. Señor, también reconocemos que para algunos tú nos vas a llamar a salir de nuestro propio contexto, nos vas a llamar a servirte en otro lugar. Y Señor, si hay alguien aquí en esta mañana que siente ese llamado, pido, Señor, que tú vayas ayudando a confirmar eso, Señor, que tú puedas rodear a estas personas de otros que puedan escuchar y orar y compartir juntos sobre eso, Señor. Entonces, sí, si hay alguien que siente ese llamado, que tú puedas por tu espíritu ir confirmando eso. Pero, Señor, gracias por el llamado que cada uno tenemos de servirte y de glorificarte. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.